cada vez que ustedes tienen un número cualquiera, vamos a suponer que tenemos el número 328. Cuando ustedes eran pequeños, me imagino, bueno, no pequeños, sino cuando eran niños, a ustedes les hacían descomponer un número como este. ¿Cómo se descompone un número como el 328? No sé si ustedes se acuerdan cómo descomponer un número. El número se descompone en unidades, decenas y centenas. Es decir, si yo pongo 8 más 20 más 300 unidades. Esto es unidades. Esto es decenas y esto es centenas. ¿Se acuerdan ustedes de esto? Les hacían hacer cuando jóvenes un número, descomponerlo de esta manera o hacerlo al revés. Es decir, 300 centenas, 20 decenas y 8 unidades. Me parece que así es la descomposición que les enseñaban antes. Entonces, centenas, decenas y unidades. Este tipo de descomposición es normal, ¿de acuerdo? Pero debo enseñarles, bueno, una cosa importante aquí antes de entrar en eso. Bueno, esta es la descomposición normal de un número. De 328, el 328 se descompone normalmente en centenas, decenas y unidades. 300 decenas más 20 unidades, más 20 decenas más 8 unidades nos dan 328. Este es el número. No sé si alguna vez ustedes han oído de un número Capicúa. Capicúa les dicen. ¿Han escuchado tal vez? No, listen. No. No, dice. Ya. Un número Capicúa es aquel que, dado la vuelta, sigue siendo el mismo número. 121. ¿De acuerdo? Si yo le doy la vuelta, es decir, este sabemos que es centenas, decenas y unidades. Si le doy la vuelta, este 1 pasa acá, el 2 sigue estando ahí mismo y el otro 1. O sea, le doy la vuelta al número, pero sigue siendo el mismo. Eso, un número Capicúa es aquel que, dado la vuelta, sigue siendo el mismo número. O sea, no cambia en absoluto. Esto lo vamos a ver en algún problema, por eso es lo que necesitaba saber, que ustedes entiendan, que Capicúa, así se escribe, Capicúa, o Capicúa, le pueden decir, es aquel número que una vez dado la vuelta sigue siendo el mismo. Ahora, hasta ahí, ¿tienen algún problema en entender esto? No, dice. Bien, si tienen algún problema ya saben, no me paran el video y listo. Ya, Bueno. listo. Entonces, dime, ¿alguien iba a decir algo? No. No le dicen nada. Ya. No es lo mismo poner, por ejemplo, les dicen, vamos a formar un número de 3 cifras, ¿de acuerdo? Si ustedes pusieran un número de 3 cifras y desconocen los números, podemos decir el número A, B, C, ¿de acuerdo? Y decir que este puede ser un número de 3 cifras si A vale 1, B vale 5 y C vale 9. Entonces sería 159. El grave problema cuando usamos letras y números es que esto cambia. Bueno, yo no puedo, a ver, puedo poner que A sea 1, que B sea 5, digo que B sea 5 y que C sea 4. Y si digo, este número sería el número 154, ¿de acuerdo? A, B y C podría ser el número 154 si A vale 1, B vale 5 y C vale 4. Pero, si yo pongo BCA, el número BCA es 5, 4 y 1. Y obviamente BCA no tiene nada que ver con, el 154 no tiene nada que ver con 541.
pero en matemática ABC o BCA es exactamente lo mismo. Entonces, en los problemas que vamos a tener hoy, hay que tener mucho cuidado con este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque en este caso, A, B y C se están multiplicando, lo mismo que aquí. Pero esta representación numérica de este número con este no tiene nada que ver. El 154, aunque tengan los mismos números con el 541, no se parecen en nada los dos. Entonces, en este tipo de problemas que vamos a enfrentar hoy, hay que tener mucho cuidado con las acepciones que damos a las letras. Nosotros aquí podemos poner A, B, C o X, Y, Z, da lo mismo exactamente, pero enfrentar este tipo de problemas es un poquito complejo. Entonces vamos a empezar con un pequeño problemita. Si quieren, si tienen a mano algo, pues yo les voy a dictar y ustedes procuren escribirlo, porque van a necesitar van a necesitar el problema como tal. Entonces, química, física. vamos a dictarles el problema y dice así. Dice, encuentra un número de 2 cifras sabiendo que la cifra de la decena y la cifra de la unidad suman 5. Verán, un número de 2 cifras. Número de 2 cifras, por ejemplo, 54. 54 tiene 2 cifras. 12 tiene 2 cifras. 98 tiene 2 cifras. 36 tiene 2 cifras. Entonces, cada vez que les digan de 2 cifras, ustedes ya se imaginan un número de esta manera. Si les dijera de 3 cifras, pues aquí es un 9, puede ser un 7, un 3, un 5, bueno. Número de 2 cifras, pues 2 cifras. ¿De acuerdo? Pero dentro de la cuestión de cifras, siempre acuérdense de las unidades, decenas, centenas. Por ejemplo, dice, número de 2 cifras. Yo me imagino A más B. Número de 2 cifras. Si el 1 vale 10, sé que este va a ser pues, A. Y las unidades se las trata como tal. Verán, el número 54 se descompone en 50 y en 4. Si yo sumo 50 más 4 me da 54. ¿Qué he hecho con el 5? Le he multiplicado por 10. ¿Por qué por 10? Porque es las decenas. Unidades, decenas. ¿De acuerdo? Si tenemos un número 87, ¿cuál es la descomposición de este número? 80 más 7. ¿Qué he hecho con el 8? Al 8 le he multiplicado por 10. ¿Por qué? Porque 10 es las decenas. En cambio, 7 por 1 sigue siendo 7, o 4 por 1, 4. ¿Por qué? Porque 1 es la unidad. 4 por 1, 4, 7 por 1, 7. Pero aquí, en este sitio, se ubican las decenas. Entonces, cuando hablan de un número cualquiera, dice, un número está formado por 2 cifras. Esta es la primera cifra y esta es la segunda cifra. En general, este número realmente estuviese formado por 10A más B. ¿Hasta ahí me he hecho entender? Sí, dicen. Ya, listo. Si tienen algún problema es eso, ¿no? Entonces dice, ya, encuentra un número de 2 cifras sabiendo que la cifra de la decena suma 5 con la cifra de la unidad. La cifra de la decena A suma 5 con la cifra de la unidad. O sea que A más B suman 5. Ese es, todo este tipo de problemas, a ver, les explico, son problemas de ecuaciones. Eso me olvidé de detallarles desde el principio. Hoy vamos a ver problemas de ecuaciones, pero que tienen que ver con cifras o con números. Todo problema de ecuaciones hay que resolverlos de acuerdo al número de incógnitas que tengamos. Por ejemplo, si dice un número de 2 cifras, quiere decir que vamos a tener 2 incógnitas.
Por lo tanto, siempre nos van a dar dos ecuaciones. Si nos hablan de un número de 3 cifras, nos van a dar 3 ecuaciones. Pero, y aquí está el key del asunto, pero si nos dicen un número capicúa, el número capicúa es A más B más A. ¿Por qué? Porque este número y este van a ser lo mismo, y si les damos la vuelta siguen siendo idénticos. Por eso hay que tener en cuenta que si les dicen capicúa, estos dos extremos van a ser lo mismo. El del centro no nos importa, si le damos la vuelta va a seguir siendo lo mismo. Pero bueno, entonces tenemos que dos números, el número de la decena más el número de la unidad nos dan 5. Esa es la primera ecuación, entonces ya tenemos una ecuación. Recuerden que si son dos incógnitas, siempre nos van a dar dos ecuaciones. Ahora vamos con la segunda y dice, si se invierte el orden de sus cifras, se obtiene un número que es igual al primero menos 27. Verán, invertir el orden de las cifras. Vamos a suponer que yo tengo el número 54 y digo, si invierto el orden de sus cifras, ya no es 54, es 45. Por ejemplo, dice el 54 al 45, para llegar al 54 le faltan 9. 45 más 9 es 54. Recuerden que en las ecuaciones siempre debe haber igualdad. Por ejemplo, en los típicos problemas dice, si se invierte el orden de sus cifras, al nuevo número hay que sumarle 9 para que sea igual. Esto es como un problema. Dice, vamos a suponer, dice, si se invierte el orden de sus cifras, al nuevo número hay que sumarle 9 para que sea igual. ¿Cuál es ese número? Pues aquí sería 45, porque 45 más 9 es 54. Esto es como crear un problema. Pero bueno, invertir el orden de sus cifras es darles la vuelta. Y aquí es cuando empezamos a tener la gran cantidad de problemas. Vamos a suponer que yo tengo centenas, decenas, unidades. ¿Cómo se representan las decenas, las centenas y las unidades cuando tenemos números? 100A, B y C. 10A, 100A es centenas, 10A es decenas y C es unidades. Esto si tuviéramos un número de 3 cifras. Y dice, si se invierte el orden de el orden del número, si lo invertimos, ¿cómo quedaría si esto le diésemos la vuelta? Aquí quedaría 100C más 10B más A. Invertir un número, en este caso uno de 3 cifras, es hacer esto. Si tengo que el primero es las centenas, este es las decenas y este es las unidades, y digo, invirtamos un número, para invertir este número, C se hace centena, este sigue siendo decena y A se hace unidades. Cada vez que piensen en invertir un número, esta es la manera de invertir un número, ¿de acuerdo? ¿Y cómo se comprueba esto? Si yo digo el número 783, sé que estas son las centenas, estas son las decenas y estas son las unidades. Y lo invierto. ¿Cómo me quedaría? 387. Ahora el 3, que era la unidad, ha pasado a ser la centena. El 8 sigue siendo decena. Y el 7, que aquí era la centena, aquí ha pasado a ser la unidad. Cada vez que pensemos en invertir un número, tenemos que invertirlo de esta manera. ¿De acuerdo? Jamás se les ocurra invertir un número y poner, por ejemplo, si les dicen invierte este número, ¿qué van a poner? C más B más A. Y esto es un error
craso, o sea, siempre tendemos a confundir las cosas. Esto no es invertir un número, esto es lo mismo que esto, es idéntico, ¿ya? Pero invertirlo, un número, para invertirlo tenemos que saber que el primero son centenas, entonces tiene que ir ubicado el 100. Si este es decenas, aquí tiene que estar ubicado el 10. Y en las unidades, como nunca se pone, pues no se pone nada. Pero invertir el número es a partir de esto, no así. Esto no es invertir un número. Esto es colocar tres letras del alfabeto en orden diferente, pero esto y esto sí son iguales. No sé si hasta ahí me he hecho entender, porque ya digo, este tipo de problemas parte de ese, es una complicación que se tiene al resolver este tipo de ejercicios. Les estoy dando esta clase en especial, primero para que entiendan cómo vamos a trabajar en este tipo de cosas. Y segunda, porque la décima semana y tienen el proyecto va de esto. Entonces, si ahora lo entienden bien con ejercicios, no puedo decir que sean fáciles. La verdad es que estos tienen, hasta para nosotros los profesores, tienen cierto grado de dificultad. Pero lo importante es entender cómo funcionan los números y cómo vamos a ir desarrollando los problemas. Entonces dice, vuelvo a repetir, ¿no? Dice, encuentra un número de 2 cifras sabiendo que su cifra de la decena suma 5 con la cifra de la unidad. La cifra de la decena con la de la unidad suman 5. Y que si se invierte el orden de sus... dice, y que si se invierte el orden de sus cifras, es decir, 10b más a, ¿sí? Estoy invirtiendo el orden de las cifras. Se obtiene un número que es igual al primero, o sea, igual al primero, 10a más b, menos 27. Miren el problema al cual hemos llegado. Esto de aquí, esta parte, cuando les dicen un número está formado por 3 cifras, ustedes ponen A más B más C. Un número está formado por 4 cifras, A más B más C más D. Un número está formado por 2 cifras, A más B. ¿De acuerdo? Siempre los ejercicios, los problemas empiezan con esto de aquí. Y dice, un número está formado por 2 cifras. Ya saben que la primera es A y la segunda B. Pueden hacerlo como X o Y o P más Q, da exactamente lo mismo, sino que siempre para este tipo de problemas es mejor trabajar con las primeras letras del abecedario. Por eso se lo suele hacer así. Pero bueno, dice, un número está formado por 2 cifras y ambas suman 5. A más B igual 5. Pero cuando en el ejercicio les dice, al invertir el orden de las cifras, ya usamos esto. Dejamos de usar esto de aquí y usamos, cada vez que tengamos que invertir el orden de algo, tenemos que ya usar esto de aquí. ¿Qué es invertir? En vez de B, que es unidad, le ponemos las decenas. Y A, que eran las decenas, lo ponemos como unidad. Y vuelvo a repetir el problema que dice, si se invierte el orden de sus cifras, se obtiene un número que es igual al primero. ¿Cuál es el primero? Este de aquí. Pero el primero ya en cuestión de ordenamiento va con las decenas y con las unidades. Se obtiene un número igual al primero menos 27. Así dice el ejercicio. Entonces, esta es la parte que la copiamos. Entonces, entender que la primera parte de los problemas va así, esto es importante. Y que cuando ya tratan de invertir un número, tienen que convertirlo a decenas, centenas y todo eso. Muy bien, una vez que ya tenemos esto, ya tenemos las 2 ecuaciones que nos piden, ahora sí debemos encontrar el número. Y para ello, lo único que vamos a hacer es
formar dos ecuaciones. ¿Por qué? Porque este tipo de ejercicios vienen con ecuaciones de primer grado. Son ecuaciones con dos incógnitas de primer grado. ¿Qué quiere decir esto? Que no están elevadas al cuadrado, nada más. Entonces los problemas en general son un poco complejos de entenderlos, pero una vez ya puestos, su realización termina siendo bastante sencilla. Y aquí lo único que debemos hacer es resolver tal cual los problemas. Es decir, el primero lo dejo idéntico. Vamos con el segundo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a traer todo hacia acá y voy a dejar el número quietito ahí. Entonces, dice 10b menos b, esta b la traigo y la pongo acá, más a menos 10a es igual a menos 27. Como ven, ya esto se opera como una ecuación cualquiera. Y lo importante es hacerla lo más pequeña posible y dejarla siempre de esta manera. O sea, las dos incógnitas aquí y el número acá, como una ecuación simple. Entonces, 10 menos b me da 9b. Y más a menos 10, o sea, menos 10 más 1 me da menos 9a. Y esto es igual a menos 27. En este tipo de ejercicios, y yo esto ya les he enseñado, pero quiero recalcarles, es que tenemos que tratar de que sea lo más pequeño posible. Y siempre que podamos debemos dividir. ¿Para qué? Para que esto sea pequeño. Todos y cada uno de estos factores se puede dividir para 9. Pues sí, se puede dividir para 9. Entonces, además de dividir para 9 y hacer que esta sea más pequeña, la vamos a ir ordenando. Entonces, esta la dividimos para 9, ¿y qué nos queda? Primero a, no siempre. Menos a más b es igual a menos 3. 27 dividido para 9, 3. Bueno, ya saben, ¿no? 9 para 9 a 1, 9 para 9 a 1, y 27 para 3 a 27 para 9 a 3. Y ya tenemos la primera ecuación y la segunda ecuación. Nuestra primera ecuación es, vamos a ponerlo en otro color. Nuestra primera ecuación es a más b igual a 5. Y la segunda ecuación es menos a más b igual a menos 3. Y ya tenemos la segunda ecuación. Y lo único que debemos hacer es trabajar con ellas. Es decir, podemos eliminar a o podemos eliminar b. En este caso se nos facilita mucho porque a prácticamente está eliminado. A menos a, 0. Y b más b, 2b. Y 2b es igual. 5 menos 3, 2. Sí lo ven ahí, ¿no? El 2 que está multiplicando pasa a dividir. Y 2 dividido para 2 me da 1. Entonces, b es igual a 1. Bueno, lo voy a poner aquí de todas maneras. 2 dividido para 2. B vale 1. Y ya está. Prácticamente el ejercicio está resuelto. El asunto es que una vez acabado tenemos que comprobarlo. ¿Cómo es que está resuelto ya? Dice que A más B vale 5. Si B vale 1, ¿cuánto vale A? Pues 4. 4 más 1, 5. ¿Cuál es el número que nos han pedido? El número que estamos buscando, porque dice un número de 2 cifras, el número es el 41. Este es el número que buscamos. ¿Cómo sabemos si ese realmente es el número? Dice, a ver, un número de 2 cifras que sumados den 5. 4 más 1, 5. Ya hemos formado el primero. Pero la otra parte dice, al número original se le resta 27. Al número, a ver, si a este le damos la vuelta, si a 41 le damos la vuelta,
debe ser lo mismo que el número original, es decir, 41 restado 27. Le damos la vuelta al número, ¿no? Porque en la segunda parte nos decía, si al número le damos la vuelta, obtenemos el número original menos 27. Y entonces, si a 41 le damos la vuelta, nos queda 14. Obtenemos el número original menos 27. Pues sí, 14 es igual, 41 menos 27 sigue siendo 14. Con lo cual, aquí sería 14 es igual a 14. Y ya hemos obtenido la resolución del problema. Y como les explico, esta cuestión lleva un poco de tiempo y todos los problemas de este tipo se resuelven así. Entonces, antes de enviarles la tarea a ustedes, lo que quiero es que entiendan cómo se resuelven problemas de este tipo. Porque la tarea, el proyecto, aquí estamos hablando de números de 2 cifras. El proyecto es con números de 4 cifras. Y es un trabajo bastante largo, ¿de acuerdo? Pero fuera de todo eso, lo más importante para mí es que ustedes logren entender. Entonces, no sé si hasta ahí tienen alguna pregunta, aunque me gustaría, antes de que hagan cualquier otro tipo de preguntas y eso, mostrarles un segundo ejercicio y con eso terminaríamos la clase, más que todo es por cuestión de tiempo. Si voy a hacer el segundo ejercicio. Si tienen alguna pregunta en ese ejercicio, me lo dicen y yo ahí sí les puedo aclarar cualquier duda, pero el primer ejercicio siempre es un poquito confuso. El segundo ejercicio mejora muchísimo nuestra manera de ver este tipo de problemas. Entonces voy a darles un segundo ejercicio para que lo tomen en cuenta. Dice, a ver. En este segundo ejercicio dice, la suma de las decenas y la cifra de las unidades de un número es 13. La suma de las decenas más las unidades nos da 13. Vuelvo a repetir. La suma de las decenas y la cifra de las unidades de un número es 13. Si al número se le resta 45, las cifras se invierten. Este es la primera ecuación. Recuerden que si se trata solo de 2 números, nos van a dar 2 ecuaciones. Si son 3 números, nos van a dar 3 ecuaciones. Entonces, el detalle consiste en encontrar esas ecuaciones. Pero vuelvo a repetir, el primero siempre va así. Bueno, en la mayoría siempre va así. Pero el segundo siempre también nos tienden a invertir el número. Entonces, bueno, dice, y si al número se le resta 45, si a este número se le resta 45, el rato que nos digan que al número hay que restarle, ya debemos ponerle con las decenas y las unidades. Si al número se le restan 45, se invierten sus cifras. Es decir, B, que era unidad, pasa a ser decena, y A, que era decena, pasa a ser unidad. Esto es la forma en que se suelen resolver casi la mayoría de este tipo de ejercicios. Y ahora sí, acepto las preguntas. ¿Tienen alguna pregunta? No, listen. ¿No? Si está entendido esto, vuelvo a repetir, les voy a mandar la tarea a partir del video que les enviaré hoy en la tarde. Ya les enviaré la tarea más que todo para que vayan practicando un poquito, que hagan y yo estoy haciendo los 2 primeros, que obviamente, como ustedes bien lo saben, son los más fáciles. Y es por una cuestión de tiempo que no puedo hacer más ejercicios, se lleva mucho tiempo. Pero es para que vayan haciendo hasta donde puedan, ¿de acuerdo? Y van practicando un poquito. Recuerden que si acabada la clase ustedes hoy hicieran unos 3 ejercicios, mañana tendrían una mente un poquito más abierta para
problemas ya de 3 números y problemas de 4 números, que esos son los más complejos. Pero en general, esto se resuelve de la misma manera. Ya tenemos una primera ecuación, pero la segunda debemos hacerla más pequeña. Entonces, ¿qué hacemos? Todo traemos hacia acá. 10a menos a, y ya voy colocando, más b menos 10b es igual a 45. El número que está restando pasa al otro lado sumando. Dejamos todo de esa manera. Tenemos que acostumbrarnos a ser ordenados en ese punto. Entonces, 10a menos a es 9a. Menos 10 más 1, menos 9b. Y todo esto es igual a 45. Y como ven, también se puede hacer una división porque el 45 es múltiplo de 9. Casi todos los ejercicios se resuelven así. Es increíble, pero esto que estoy haciendo con 2 cifras se hace lo mismo con 3. Entonces, ¿qué me quedaría aquí si divido esto para 9? Me queda a menos b es igual a 5. 45 dividido para 9 a 5. Y ya tenemos la primera ecuación. La primera ecuación, que es a más b igual a 13. Y la segunda ecuación, que es a menos b igual a 5. Hacemos la simplificación, nos queda a más a, 2a, menos b más b, adiós, y 13 más 5, nos queda 18. Por lo tanto, a es igual a 18 sobre 2, y a vale 18 para 2 a 9. Entonces ya tenemos el primer número. El primer número nos dice que a vale 9. Una vez que hemos obtenido a, que es igual a 9, debemos obtener b. Pero sabemos que a más b es igual a 13. Y si a vale 9, ¿cuánto debería valer b para que a más b sean 13? Pues 4. Esta es la primera parte del problema y está ya demostrada. 9 más 4 es 13. En la segunda parte nos dice que si al número original, en este caso el número original es la formación de 9 y 4, o sea, 94. Este es el número que buscábamos, 94. El primero es 9 y el segundo 4. Nos dice que si al número original, que es 94, le restamos 45, la respuesta va a ser el mismo número dado la vuelta, es decir, invertido. Como aquí es 10a más b, si se dan cuenta que el rato que invertimos, queda aquí 10b más a. Por lo tanto, aquí nos debería dar este mismo número, pero invertido, es decir, 49. Y si ustedes hacen la resta lógica, 94 menos 45 nos da 49. Ese era el pequeño detalle y con eso queda demostrado.